¿Qué tal? Vamos a trabajar el día de hoy con la expresión del efecto motor, ¿sí? Sabemos nosotros que cuando colocamos un conductor dentro de un campo magnético y hacemos circular una corriente eléctrica por el conductor experimentará una fuerza, la cual la podemos determinar multiplicando, ¿sí?, el campo, la intensidad de corriente y la longitud del conductor, así como el seno del ángulo que forma el conductor y la línea de inducción. En este caso me dice que qué fuerza va a tener o experimentar un conductor cuando se encuentra dentro de un campo cuya inducción es de 0.8 teslas, una longitud de 15 centímetros y una intensidad de corriente de 3 amperes. Y nos preguntan que cuál va a ser la fuerza que experimenta en dos casos. Uno, cuando es perpendicular, o sea que el ángulo es de 90 grados. Y dos, cuando forma un ángulo de 45 grados. Es decir, vamos a imaginar nosotros, para verlo mejor, que aquí tenemos un campo. Pensemos que va en esta posición, ¿no? Claro, ahí el problema no lo dice, por lo tanto yo puedo colocarlo en la posición que yo desee. Y que mi conductor forma un ángulo de 90 grados, o bien que es perpendicular, así de esta manera. ¿Ok? Ahí tengo yo una corriente de 30 amperes por este conductor. ¿Vale? Bueno, pues entonces, en este caso, cuando el ángulo es igual a 90 grados, o bien es perpendicular. Bueno, pues aplico que el seno de 90 grados es igual a 1. Por lo tanto, pues lo puedo cancelar, ¿sí? Y yo puedo utilizar la ecuación de esta manera. La fuerza es igual al campo, el producto de la corriente y la longitud. De tal manera que la fuerza que experimentará el conductor va a ser de 1.8 teslas por una intensidad de corriente de 3 amperes y una longitud de 15 centímetros, pero nosotros la tenemos que escribir en metros, y 15 centímetros en metros equivale a 15 metros. ¿Sí? De tal manera que para el inciso A, el conductor va a experimentar una fuerza, ¿sí?, una fuerza de, sustituimos o usamos esos valores en nuestra calculadora, 1.8 teslas por 3 y por 0.15. Y eso me da una fuerza de 0.81 newton. ¿Qué pasa? Esa es la máxima fuerza. ¿Cómo va a ser esa fuerza? Bueno, nosotros la podemos determinar aplicando la regla de la mano izquierda. Recuerden que la regla de la mano izquierda es para el sentido convencional y los mismos dedos colocados en la mano derecha es para el sentido real. En este caso, pensemos que es el sentido convencional, ¿sí? FBI, ¿sí? Así, ok. Campo hacia arriba, ¿sí? Corriente hacia la izquierda, viéndolo así de frente, ¿sí? Fuerzas hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Que este conductor va a experimentar una fuerza que va hacia el interior. Va a mover esta va a ser la fuerza, ¿sí?, que va a empujar al conductor y se va a mover hacia adentro del pizarrón, ¿sí? Bueno, para el inciso B es lo mismo, solo que ahora, en este caso, vamos a tener el campo, ¿sí? El campo no cambia, el campo tiene que ser el mismo, pero ahora el conductor va a estar de esta forma. Aquí circula mi corriente eléctrica, pero
vamos a tener un ángulo de 45 grados. Bueno, pues para determinar entonces la magnitud, pues ahora sí, el seno de 45, cuando el ángulo es diferente a 90, entonces la fuerza que experimentará el conductor es el campo, la corriente, la longitud y el seno del ángulo. En este caso, pues va a ser mi valor máximo, que es 0.81 newton por el seno de 45 grados. ¿Por qué el valor máximo? Porque este que tenemos aquí es el valor máximo y esto resultó de este producto. Entonces, pues esto va a ser igual a, aquí ponemos 0.81 que multiplica al seno de 45 y eso me da 0.572 newton, ¿sí? Entonces en la fuerza aquí va a ser 0.572 newton, ¿sí? El valor de la fuerza máxima que podemos encontrar es cuando se forma un ángulo de 90 grados, cuando el conductor y la línea de inducción son perpendiculares, ¿ok? Aquí tenemos otra forma de cómo poder emplear esta ecuación del efecto motor en un experimento en laboratorio. Aquí me dicen que tenemos un conductor en un experimento de laboratorio de 18 centímetros de longitud por el que circula una corriente de 3.4 amperes. O sea que la longitud 18 centímetros, la intensidad que circula por ese conductor es de 3.4 amperes. Y el conductor se coloca formando un ángulo con la línea de inducción de magnitud, o sea que el campo es de 2.1 Tesla, ¿sí? Al momento de medir la fuerza, miden la fuerza y les da 0.87 newton. Y nos dice que determinemos el valor del ángulo primero. Y después dice, y la corriente, o sea, después la corriente, ¿sí? Si el ángulo aumenta a 75, o sea que si este ángulo lo varían y ahora va a ser de 75 grados, dijimos que para eso, pues cuánta corriente se requiere, ¿no? ¿Cuánta corriente se requiere? Eso tiene que mantenerse constante, ¿ok? Bien, entonces, pues vamos a dibujar unas líneas de inducción, vamos a colocarlas ahora de manera horizontal. Esta va a ser mi línea de inducción, ¿sí? Este es mi campo magnético, cuyo valor es de 2.1 Tesla. ¿Ok? Y el conductor se va a encontrar de esta manera. Este va a ser mi conductor por el cual circulo una corriente eléctrica, ¿sí? Vamos a pensar que es en esta dirección. Y este es el ángulo que yo tengo que conocer. ¿Ok? Entonces ahora pues vamos a utilizar la ecuación del efecto motor, que es la inducción, la corriente y la longitud por el seno del ángulo. Yo todo esto que tengo aquí lo debo de pasar del otro lado del signo igual y me va a quedar que la fuerza entre la inducción, la corriente y la longitud tiene que ser igual al seno del ángulo que yo quiero conocer. ¿Ok? Ahora, yo esta función seno la voy a pasar de este lado. ¿Por qué? Porque aquí me va a dar un número, ¿sí? Y yo no quiero saber cuánto vale el seno del ángulo, yo quiero saber el ángulo. Entonces tiene que pasar como una función inversa. Y entonces sería el seno inverso de la fuerza entre la inducción, la corriente y la longitud, y todo eso va a ser igual al ángulo θ. Girando mi ecuación y sustituyendo valores, pues me va a quedar que θ va a ser igual a el seno inverso de la fuerza, que vale, aquí está la fuerza, 0.87 newton por una inducción de 2.1 teslas, ¿sí? Por
ese 2.1 va a ser multiplicado por la corriente, que es de 3.4 amperes, y a su vez va a multiplicar por 18 centímetros, que esto es igual a 0.18 metros. Entonces aquí va a ser 0.18 metros. Así, ¿ok? Ahora bien, si nosotros colocamos estos valores en nuestra calculadora, pues vamos a ver que va a ser seno inverso de 0.676. Y eso es igual, shift seno, veamos, 42.604 grados. Ese es el ángulo que se requiere para que experimente esta fuerza. Ahora bien, este problema tiene dos casos. Dice, la corriente que se requiere si el ángulo se aumenta a 75, o sea, vamos por esta parte. Ahora sigo teniendo las mismas líneas de inducción. Las mismas líneas de inducción, ¿ok? Solo que el conductor ya no va a estar a 42 grados, sino ahora va a estar casi vertical, ¿no? O sea, así que este ángulo se incremente a 75. Y la pregunta es, ¿qué corriente debe de pasar para que tenga la misma fuerza? ¿Qué fuerza? 0.87 newton. Se requiere esa misma fuerza, ¿sí? Y entonces ahora, bueno, pues voy a tener que la fuerza va a ser igual a el campo, la intensidad, la longitud y el seno del ángulo. Y esta que está aquí es mi incógnita, por lo tanto la tengo que despejar. Todos los términos que están del lado derecho del signo igual se están multiplicando, por lo tanto yo los voy a despejar a la corriente pasándolos todos del lado izquierdo y me quedaría el campo, la inducción y el seno del ángulo es igual a la intensidad. Nuevamente, dándole un giro de 180 grados a mi ecuación, me queda que la fuerza, me lo voy a poner aquí. Así, ¿ok? Si nosotros sustituimos valores, pues es la fuerza 0.87 newton, no va a modificarse. El campo me dice que es de 2.1 Tesla, ¿sí? La longitud tampoco varía, es de 18 centímetros, que es igual a 0.18 metros. Y ahora el ángulo va a ser de 70, por lo tanto yo necesito 75, por lo tanto yo necesito saber cuánto vale el seno de 75 grados, ¿sí? Hacemos esta sustitución en nuestra calculadora y ponemos ahí 0.87, que va a ser dividido entre, y abro un paréntesis, 2.1 por 0.18, y esto a su vez por el seno de 75 grados. Eso yo requiero una corriente de 2.38 amperes. Entonces la corriente va a ser de 2.387 amperes. ¿Ok? ¿Por qué menos corriente para generar la misma fuerza, ¿sí? Que en este caso que el ángulo es de 45. Bueno, aquí fíjense bien, aquí nos dio 42.6, 42.604. Este ángulo, ¿ok? Vean la forma que tiene cuando se forma un ángulo de 75 grados. Dijimos nosotros que el máximo valor de fuerza se va a presentar cuando el conductor forme un ángulo de 90 grados. O sea, cuando esté mi conductor totalmente vertical. Ahí forma un ángulo de 90 grados con la línea de inducción. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que requiere menor corriente porque está muy cercano a ser perpendicular. Y aquí
está más cercano con respecto a ser paralelo con la línea de inducción, ¿sí? Entonces, lógicamente, mientras más horizontal esté mi conductor, mayor cantidad de corriente se va a requerir para que se pueda mover. Y si no, incrementándole aquí lo podemos hacer. Imagínense para un ángulo menor a 42, pongámosle 20, ¿les parece? Que es la misma ecuación, ¿sí? La misma ecuación. Es más, pues aquí lo voy a poner, la misma ecuación, que va a ser igual a 0.87, 2.1 Tesla, 0.18 metros, y aquí el seno de 20 grados, ¿no? ¿Sí? Para que veamos la diferencia, ¿ok? Y entonces, bueno, pues si nosotros hacemos esto en la calculadora, pues ponemos 0.87 entre, abrimos paréntesis, 2.1 por punto 18 por el seno de 20, que es el ángulo que nosotros estamos incrementando en esta problemática para ver. Y entonces aquí me requiere una corriente de 6.729 amperes. Lógicamente un valor mucho más grande. ¿Por qué? Pues porque el conductor a 20 grados estaría casi horizontal, ¿sí? Y aquí pues se requiere una corriente menor porque está más próximo a ser vertical o a formar un ángulo de 90 grados con respecto a las líneas de inducción. ¿Ok? Bueno, pues espero haya quedado claro.